Buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva jornada de Agenda Regional. Son 22 días de emergencia sanitaria que vive el país. 23 días. Y estos 23 días, todos los días, hasta la fecha, se ha venido repitiendo una y mil veces las recomendaciones sanitarias con la finalidad de detener COVID-19. Pero parece que no estamos escuchando las recomendaciones. Parece que poco o casi nada nos interesa la defensa de la salud, el esfuerzo de las autoridades sanitarias, el trabajo que despliegan los profesionales de la salud en los hospitales y todos los centros asistenciales que existen en el país. Hoy día un nuevo caso en la ciudad de Puno. Al margen de que no falta y será oportuno llamarles la atención a estos advenedizos que de una u otra manera alertan, ¿no?, con una mala hazaña. Es decir, ¿qué les puedo decir? Tienen una efervescencia personal de odio hacia la vida de ellos o de los demás. Publican en las famosas y terribles redes sociales noticias que verdaderamente no debemos reproducirlas. En otras palabras, hay noticias, hay notas que dan asco, disculpen el término amigos, porque exacerban las cosas y al mismo tiempo dan mala información a nuestra comunidad y confunden los procesos de alimentación verdadera que se viene dando a través del conocimiento en los medios de comunicación. Se ha dicho que los únicos autorizados en manifestar cualquier tipo que se haya descubierto en cualquier lugar del país este tipo de enfermedad, que es la Autoridad Regional de Salud, la única autorizada a decirnos quiénes, cuántos hemos caído en este nivel de contraer esta infección. Pero sin embargo se despachan estos señores y eso debemos sancionarlos, censurarlos. Y los ciudadanos, vecinos, quienes vean a ese tipo de personas que hacen ese tipo de acciones, deben denunciar a las autoridades. Porque no podemos permitir que se continúe mal utilizando la información y que se siga más bien mintiendo a la comunidad. Y en ese contexto mucha gente se subjetiviza, baja sus defensas y contrae el mal. Si el estado inmunológico de las personas no está fortalecida y si nosotros vamos a tenerle miedo a estos 4 días que ya se ha decretado de parte del gobierno central, entonces, ¿dónde está nuestra capacidad de dominio personal? ¿Dónde está la convicción de que sí podemos ganarle la batalla a esta enfermedad que está haciendo estragos al país, a América Latina y el mundo? Porque una vez más queremos recordar, salimos o saldremos, Dios quiera, lo más pronto posible de esta emergencia sanitaria. Vamos a entrar a otra emergencia económica y esta emergencia económica de repente va a ser más terrible que esta emergencia sanitaria, porque ahí nadie nos va a prohibir que nos quedemos en casa y nos van a llevar alimentos o los medicamentos a nuestra casa. Allí todo el mundo va a salir a la calle, al mercado, a buscar un sol de ganancia, a buscar, no importa en qué condiciones, trabajo con la finalidad de llevar un pan a la casa. Y esto nos va a generar pobreza. Recuerden amigos que nos hemos quedado en la mitad del combate hacia los drogoresistentes y a la anemia. En esa campaña nos ha agarrado la anemia en niños, especialmente la TBC, lo propio con el SIDA. ¿Y qué habla de diabéticos hipertensos? ¿Y quiénes son y quiénes seguirán siendo la población vulnerable? Los adultos mayores y los niños. Adultos mayores que les va a complicar el asunto en la medida que con una pensión de 400, 300 soles, después de salir de una emergencia sanitaria,
entrar a una recesión económica donde seguramente nos espera un paquetazo, y desde ahora ya estamos generando ese tipo de mala información, lejos de fortalecer el estado inmunológico de las personas, estamos actuando de una manera muy perversa, maquiavélica diría incluso, de dar ese tipo de información en redes sociales, porque todo el mundo ahora está interconectado. Sin embargo, esta mala utilización debe ser sancionada. Y lo que sí nosotros queremos un poco afianzar, de que después de la emergencia sanitaria tenemos que tener el tino adecuado. Tenemos que saber recuperar nuestra economía, tenemos que volver a aquello que siempre hemos señalado: caserito, cuánto cuesta, dónde va, cómo está. Nada vamos a hacer enfrentándonos ni exigiendo a fulano, ni exigiendo a vengano que invierta, que ponga, que nos dé, que se llevó, que nos robó. Es cierto, nos han robado, nos han engañado, nos han estafado, no solamente el sector privado, nuestros politiqueros. ¿Cuántos presidentes están en la cárcel? ¿Y cuántos tienen proceso judicial? Al extremo que uno se fue solo, no enfrentó la justicia. Pero la justicia divina es más importante. Y ahora, a este nuevo paso que vamos a dar, ya estamos casi, ahorita se nos cumple la ampliación de la emergencia que dio el presidente de la República. No sabemos si se va a ampliar, pero lo cierto es que si ampliamos esta cuarentena, también estamos ampliando la recesión, porque eso es lo que nos espera. Y tenemos que desde ya trabajar, especialmente las autoridades, presupuesto participativo, las obras de la municipalidad, el gobierno regional, en qué contexto vamos a diversificar, dándole mayor prioridad a todo lo que es infraestructura sanitaria, para ir elevando las dos cosas, que no solamente nos gane las veredas y las pistas, que no solamente nos gane los parques y pintar postes, sino que tengamos verdaderamente obras de envergadura que generen. Cuando hablamos obras de envergadura, no estamos hablando de la pista Pedro Wilca, que no nos da un solo centavo de retribución de todo el gasto que se ha hecho ahí, en beneficio de la municipalidad, en beneficio, reversión de la comunidad, un solo centavo. ¿Cuánto tiempo tenemos el terminal terrestre? No da un solo centavo a la municipalidad. Tenemos ahí un centro de acopio inmenso. ¿Cuánto tiempo va a estar desocupado? Debe darle ya dividendos a la municipalidad provincial de Hilo, porque todas las obras que se realizan del canon minero tienen que revertir pues ganancias, tienen que revertir en producción, pero aquí se hace todo sin reversión. ¿De qué redistribución de la riqueza hablamos en todo caso? Si es que esta infraestructura que se tiene no va a compensar el gasto que hizo, al margen de darles trabajo a los ciudadanos. Eso compensaría incluso a que baje los tributos municipales. Eso compensaría incluso que se inyecte más a una EPS para que tengamos más agua de mejor calidad en la provincia de Hilo. Pero ¿quién nos da ganancias? La municipalidad. ¿Cuándo nos dijo tenemos estas ganancias? Campañas sobre campañas, ¿y qué ganancias tenemos? La EPS Hilo, ¿cuándo? ¿Qué directorio nos ha dicho tenemos estas ganancias? Y hay que redistribuir en la comunidad. El presupuesto participativo, el CCLP, ¿cuándo nos ha dicho hemos ganado determinadas obras que hemos hecho en tal lugar? Ahora nos está dando este dividendo. ¿Cuánto dividendo nos da el complejo deportivo Víctor Raúl ahí de la Torre? Por hacer una pregunta. El estadio Mariscal Nieto, ¿cuánto de dinero nos da para redistribuir en la comunidad? Al contrario, salen debiendo. Los dirigentes tienen que seguir aportando más bien para mantener el estadio, porque viene uno, viene el otro y se lleva el dinero, y al final de cuentas ni deporte, ni dinero, ni buenas o nuevas estrellas tenemos en el deporte. Y hablamos de infraestructura deportiva, hablamos que somos lo mejor, que vamos a ir al siglo XXI, que estamos ahí en rueda de negocios, que la inversión, pero ¿qué se revierte en la comunidad?
recesión económica, nada más, emergencia sanitaria, nada más. Vamos a seguir esperando esto en el futuro. ¿Acaso no hemos sacado ya una experiencia de casi 23 días con disciplinarnos a todos y cada uno de nosotros, hacer uso racional de los servicios que da el Estado, de mejorar las relaciones humanas entre ciudadanos? Al menos que nos quede algo. Y de aquí para adelante, cambiemos de actitud. Muchas campañas se ha hecho de cambiar de actitud, muchas campañas de alimentación saludable, muchas campañas del SIDA, de todas las enfermedades que se tienen ya crónicas, incluso ya tienen su fiesta. El día del hipertenso, el día del riñón, el día del hígado, el día de la sangre, el día del donante de acá, donante de los... Inclusive les hemos puesto nombres. Un poco más les hacemos su fiesta de carnaval. Pero la salud sigue deteriorada. El trabajo ausente. La capacidad adquisitiva económica de la población, ni hablar. ¿De qué calidad de vida hablamos? ¿De qué políticos, politiqueros hemos confiado? ¿En quiénes y cómo? ¿Cuáles son los resultados que nos están dando? Ahora todos están en la plataforma y después todo el mundo vuelve a su rutina, y una rutina obsoleta, una rutina que no tiene una perspectiva ni una proyección, porque sus planificadores y estrategas administrativos simplemente están ahí de favor político y lo que hacen es administrar la crisis. Ahora todos han sido buenos, han salido a repartir pescado, bolsas, dinero, se han solidarizado con la gente más humilde, de menos recursos económicos. Sí, pues, pasó la emergencia sanitaria. Pasó, se archivó el decreto 044, ¿cuántos juicios vamos a tener después? A quiénes vamos a denunciar? Aquí no me han dado, al otro sí le han dado, que robaron acá, robaron al otro lado, el abuso policial. Ya tenemos una experiencia, en la última, ¿no? Se sancionan a 2 policías por pedir documentos a determinadas personas. Otro movimiento que seguramente saldrá a las calles, irá a manifestar, irá a decir que se le ha vulnerado derechos, pero ahora, en esta emergencia, nadie ha hablado de derechos. Ni el Comité de Derechos Humanos, ni Amnistía Internacional, ni el Frente de Defensa, ni el Sindicato A, el Sindicato B, nadie ha hablado de defensa, de derechos humanos. Nadie, absolutamente nadie. Como también, de repente, desconocemos si lo han hecho, si han participado, si están en la plataforma y han estado determinando el sector vulnerable, nos disculpan, y nosotros tenemos derecho a rectificarnos, pero que públicamente sepamos quiénes o cuántos, o estas instituciones que figuran, la verdad que no lo sabemos. Amigos, vamos a una pausa. Vamos a tener en línea telefónica al congresista Walter Ascona Calderón, con quien vamos a conversar el tema de la reactivación económica, porque reactivar económicamente el país no significa retirar el 25% de la AFP, retirar el CTS, pedir una liquidación adelantada. No, eso no es la reactivación económica del país. Estamos hablando de la productividad de nuestro país y la diversificación de nuestros recursos naturales. Pausa y retornamos. No basta con solo estudiar, sino saber elegir bien dónde hacerlo. Por eso en Flavisur nos tomamos la enseñanza en serio. Te capacitamos en operación de equipos pesados, seguridad minera e industrial, mecánica y mantenimiento de equipos pesados, almacén y logística, carreras con título a nombre del Ministerio de Educación. Ven y aprende con los mejores para que trabajes ya. Inscripciones, calle Callao 206, avenida 28 de julio, H5, teléfono 053 7981 66. Flavisur, una oportunidad para triunfar.
Estimado cliente, en cumplimiento a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional consecuencia al brote del COVID-19, se informa que no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas. La salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante. Por ello, ponemos a su disposición nuestros canales de atención vía remota, comunicándose al 053 49 19 64 y o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook, donde estaremos atendiendo cualquier tipo de solicitud de lunes a sábado desde las 8 horas hasta las 17 horas, mientras dure el estado de emergencia. Recordamos que puede hacer sus pagos en agentes BCP, indicando como código el DNI del titular del servicio, en agentes de Caja Arequipa y o agencias de Caja Tacna, con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo. Invitamos todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia. Hashtag Quédate en casa. Atentamente, Cable Club. Paga tu recibo a través de diferentes medios disponibles, vía banca por internet y vía banca móvil del BCP durante las 24 horas, vía bancos y agentes autorizados como medios de pago, Caja Tacna, Caja Arequipa y BCP. Hashtag Yo me quedo en casa. Cable Club. Hablemos sobre coronavirus. Lávate las manos siempre con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar. Evita el contacto con personas que muestren problemas respiratorios. Y no te automediques. Para mayor información, llama gratis al 113. Gerencia Regional de Salud Moquegua. Estimado cliente, en cumplimiento a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional consecuencia al brote del COVID-19, se informa que no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas. La salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante. Por ello, ponemos a su disposición nuestros canales de atención vía remota, comunicándose al 053 49 19 64 y o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook, donde estaremos atendiendo cualquier tipo de solicitud de lunes a sábado desde las 8 horas hasta las 17 horas, mientras dure el estado de emergencia. Recordamos que puede hacer sus pagos en agentes BCP, indicando como código el DNI del titular del servicio, en agentes de Caja Arequipa y o agencias de Caja Tacna, con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo. Invitamos todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia. Hashtag Quédate en casa. Atentamente, Cable Club.
Bien, amigos, estamos de vuelta en Agenda Regional. Habíamos quedado conversar con el congresista Walter Ascona Calderón, quien nos había indicado contestar a nuestro llamado a partir de las 4:15. Estamos haciendo todo lo posible por comunicarnos con él, pero lamentablemente aún no contesta. Posiblemente esté pues en alguna de sus actividades congresales y por lo tanto nos devolverá la llamada o intentaremos nuevamente. Bueno, señalábamos de que estamos en una situación de cómo vamos a reactivar la economía del país. Todos sabemos, y a nivel nacional, la situación de la pesca es crítica, sumamente crítica. La pesca artesanal de una u otra manera está sobreviviendo, está manteniendo, está tratando de que el mercado, el consumo del pueblo se alimente de este recurso tan importante que al margen de las proteínas también genera divisas para el país. Es decir, el comercio interno hace que la economía se diversifique en el puerto, en los puertos fundamentalmente, como de acá se traslada este recurso a diferentes lugares del país. La pesca en su contexto, especialmente la industrial, a quien le llaman la pesca anchovetera, está en una crisis. Los mismos trabajadores lo han señalado en muchas oportunidades, es decir, los tripulantes, ¿no? Ya no tenemos trabajadores de tierra, lo que antes era Pesca Perú. Acá teníamos más de 4 o 5 fábricas que transformaban la anchoveta en harina de pescado y eso nos generaba dividendos, no solamente la activación económica en la provincia, sino que nos dejaba parte de la exportación, el famoso canon pesquero. ¿Cuánto tiempo la provincia de Hilo no recibe el canon pesquero? ¿Qué se ha hecho con los dineros del canon pesquero? ¿En qué se ha retribuido esta provincia de Hilo en la inversión del canon pesquero? También teníamos el recurso del canon aduanero. Ahora se habla mucho de importación. Vemos los buques que están ahí trayendo carga para Bolivia, a diferentes lugares. Se ha convertido este puerto en palabras, y 1000 palabras de muchas personas, de que vamos a ser el puerto austral de América Latina y que es necesario ampliar este muelle con la finalidad de darle mayor acceso a la exportación y a la importación. Pero no se dice cuánto vamos a ganar como Estado. Simplemente se ha dicho fuentes de trabajo, cientos, miles de puestos de trabajo. Está bien, pues, miles, cientos de trabajo. Se genera economía local, pero ingresos al Estado, al erario nacional, y que el erario nacional después redistribuya esas riquezas en el conjunto de la población para obras que generen dividendos a través de reactivación económica. Muy pocos economistas tenemos en el puerto de Hilo para poder abordar temas de crecimiento económico. El plan de desarrollo concertado tiene un ambicioso plan, pero ha sido fabricado en una ONG y 4 y 5 ciudadanos isleños que no tienen el sustento técnico ni financiero para poder decir o hacer realidad determinadas industrias que se estarían instalando en el puerto de Hilo o que funcionemos como industria. Lo único que se manifiesta, se señala en este plan, es cómo les acomodamos para que vengan otros señores a invertir y se lleven el dinero y exploten a la gente. Eso es todo. Y marca, ¿no? ¿Por qué no le pedimos a la minera que nos dé cobre para hacer laminado de cobre? Para hacer repujado de cobre. Eso es artesanía. Y la artesanía, en cualquier sitio, funciona. Tenga o no tenga. Acá funciona la artesanía. No sé de dónde se consiguen las láminas de cobre y nos hacen lo que se solicita. Aunque ahora está siendo reemplazado por el vidrio. Los galvanos en su gran mayoría ahora son de vidrio. Pero volviendo a lo otro, reactivación de la economía en el sector de la pesca, sabemos cómo está. Nos queda el otro sector, el sector minero. ¿Cómo va a ser el tratamiento con las mineras? No hace mucho, el problema con Conga, Tía Amarilla, el señor Ascona era uno de los propiciadores que él desea estar en la presidencia de la Comisión de Minería con la finalidad de regular, de normar
nuevo código minero. Es posible que el Estado movilice los códigos mineros, pero entre el código minero, para afectar a la gran minería, la pequeña y mediana minería, pasa pues por los pasivos ambientales, pasa por la sostenibilidad ambiental, por el agua, por la salud, la vivienda, la educación, la producción, los sueldos y salarios, ¿no?, los tributos. O sea, pasa por una serie de segmentos sociales, políticos y culturales para una redistribución. Pero tenemos contratos a nivel internacional y que si alguien viola un contrato de este tipo, se somete pues a las leyes internacionales y después el Perú sale perdiendo. Porque así lo han establecido quienes han regalado en el país en la década del 90, quienes han vendido todas las empresas del Estado. Y no tenemos ahora cómo reactivar nuestra economía porque dependemos. Tenemos una gran dependencia. Y si nos cierran el caño, esta dependencia, imagínense cómo quedaría el país. Entonces ahí la calle va a poner la agenda y nadie quiere que la calle ponga la agenda, porque cuando la calle pone la agenda, en esta oportunidad no va a poner la agenda para llevar al Congreso, para llevar a la municipalidad, para llevar al gobierno regional a fulano de tal. Viene el caos y la anarquía. Y esa agenda nadie la quiere. Pero esa es la agenda que está pendiente. Esa es la agenda que no quieren ver muchas autoridades que ahora están enquistados en el municipio, en el gobierno regional y en las otras instancias centralizadas del gobierno central. Si no preparamos, si no reactivamos la economía desde ahora y que ese presupuesto participativo verdaderamente piense en obras de reactivación, de generar recursos y de redistribución de ese dinero, la cosa va a estar terrible. Porque el presupuesto participativo o los actores sociales, entre comillas, porque así dicen, son los actores sociales, solamente piensan en generar trabajo para ellos y para el momento. Nada más. Más allá no va. Hacer ese tipo de actitud para ellos es luchar por hilo. Construir una pista, construir una vereda es el desarrollo de hilo. Pero esta vereda, este mantenimiento, ¿para cuánto tiempo es? ¿Y cuánto nos retribuye? Nunca vamos a tener redistribución de la riqueza de hilo. ¿Cuántos millones se ha gastado el presupuesto participativo? Que le hemos dado a la EPS, que hemos hecho acá, que hemos hecho allá. Muy bien, perfecto. Han dado a todo el mundo, como si ellos fueran los dueños de la plata. Como si ellos han sido los trabajadores de la fundición, la refinería, de Toquepala, allá en la mina, ¿no? Tirar pico y lampa, manejar esos tractores, volquetes, turnos de día, de noche, de amanecida. No, pero son nuestros recursos. Sí, pues, son nuestros recursos de todos, no solamente de ustedes. De todos, de los apurimeños, del Callao, los tumbesinos, de todos, arequipeños, moqueguanos, no de los isleños, del país, porque Dios nos los ha regalado al país. Entonces, tenemos que pensar que esa cantidad de esos millones que le han entrado al Estado, y no queremos tocar el tema de la corrupción, todos esos millones que han venido al gobierno local, y el gobierno local ha hecho obras. Sí, está bonito el malecón, está bonito el anfiteatro, nadie lo usa, está bonito. Pero ¿cuesta mantenerlo? ¿O nos está dando réditos, nos está dando ganancias? Si eso lo hubiera administrado una empresa privada, ¿cuánto de plata hubiera ganado? O si lo hubiéramos tenido en el banco, y ahora en este tiempo de crisis hubiéramos repartido. O cada año nos repartimos 1.000 soles a todos los isleños. Producto de las ganancias, pues, porque ese es nuestro. Porque nosotros nos contaminan, nos llevan nuestros recursos, nos hacen ruidos molestos, etcétera. Entonces nos corresponde, somos socios, nos corresponde tal. Viviríamos mejor. Pero todo ese dinero se va al municipio, se va al gobierno regional, lo redistribuye, le da a las universidades, no pagan impuestos, tienen que investigar, tienen que acompañar el proceso político de crecimiento de la población. ¿Lo hacen? ¿Quién lo hace?
A ver, ¿qué universidad ahora nos dicen? Si quieren Lima, ¿no? Están aportando sus biólogos, sus laboratorios en este tema de COVID-19. ¿Aquí quién? La Mariátegui tiene odontología, tiene psicología, tiene enfermería. La Luis Eva Alcárcel tiene técnicos de enfermería. En esta situación, ¿qué están aportando? En esta emergencia sanitaria que vivimos, ¿dónde está su responsabilidad social? Presupuesto participativo está esperando que pase esto para luego continuar el parque de acá, el parque del otro lado, la vereda de más arriba, el bypass y todas esas cosas. Pero cuando vamos a tener dividendos, ganancias de estos dineros que se nos ha asignado, el puerto, ¿cuánto tiempo tenemos el puerto acá en la provincia de Hilo? 1000 cosas se ha dicho. Pero seguramente, para no salirnos y terminar con el tema de la minería, lo único que vamos a salir es el PAMA. Ya nos hemos adecuado, sí, pero todavía falta los nichos ambientales, el monitoreo ambiental, que la calidad de aire, que la calidad no sé de qué cosa. Está bien, todo eso hay que cobrar. Todo eso dice involucrado en los tributos. Hay que mejorar, porque eso ya no es nuevo, que no tributa, que es un impuesto y de ahí nos hacen creer que es cano. Eso lo escuchamos ya 30 años. 30 años lo escuchamos y cuando salen algunos señores a hablar de este tipo de tributos, se creen que han descubierto la pólvora. Digamos más bien cuándo vamos a mejorar las leyes. ¿Qué hacemos con nuestros recursos naturales? Nuestros congresistas ahora todos zapatos y todos están en el 25% de las AFPs. Ahora recién se han dado cuenta o han hecho caso a 2 o 3 personas que siempre han estado en contra de las AFPs. Ahora todos es la AFP. Y con ese dinero de la AFP tampoco vamos a reactivar la economía. El país es grande, las necesidades son inmensas, los problemas son muchísimos. Y la pobreza en el país, quieras o no, ha crecido. El sector medio sí está más o menos. El sector medio que depende de un salario del Estado o de la empresa privada, pero son pocos. Y estos pocos, muchos de ellos no tienen estabilidad laboral y por lo tanto no hay un crecimiento sostenible, porque todo el mundo trabaja y guarda pan para mayo. Y el dinero plástico nos ha ganado porque todo el mundo está endeudado con los bancos. No hay un ciudadano que no tenga préstamo bancario para cualquier tipo de trabajo. Y el sector más pobre hace uso de la banca usurera, la ilegal. Ahí lo vemos en los mercados, aquí en el puerto. 10 soles diarios que tienen que pagar a quienes, a colombianos, chilenos, no sé quiénes son los que vienen a prestar dinero. Esa economía, ¿cuándo la vamos a formalizar? ¿Hasta cuándo vamos a estar, amigo, en este proceso de rehabilitación económica? Perdón. Es tiempo que empecemos a trabajar por la reactivación económica. Luego vamos a hablar sobre los barcos. Vamos a una pausa, amigos. Retornamos. Titúlate a nombre del Ministerio de Educación, Técnico y Logística y Almacén, Inventarios, Catalogaciones, Trámites Aduaneros, Control Patrimonial, Sistema Integrado Logístico, Técnico en Cosmetología, Colorimetría, Maquillaje Facial, Depilación, Manicure, Pedicure y Masaje, Cursos de Especialización, Computación e Informática, Asistente Contable, Asistente Administrativo, Secretariado Computarizado, Supervisor en Seguridad Minera e Industrial y Salud Ocupacional, Analista de Crédito y Cajero, Reparación de celulares y computadoras, ventajas, 100% práctico, horarios al escoger, profesores con experiencia, aceptamos convalidaciones, aprovecha los descuentos del 50%, Incostec, carreras cortas que sí te dan trabajo. Ubícanos en el puerto de Hilo, en calle Moquegua 752, esquina Mariscal Nieto, teléfono 484249. En esta campaña escolar volvemos con todo.
con Gigantes al Cole de tu cooperativa Santa Catalina. Saca tu crédito escolar para activar tu negocio o realizar tus compras escolares. Además, por cada desembolso de 2,000 soles a más, te llevas una mochila escolar Santa Catalina. ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar, Gigantes al Cole. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. No basta con solo estudiar, sino saber elegir bien dónde hacerlo. Por eso en FLAPSUR nos tomamos la enseñanza en serio. Te capacitamos en operación de equipos pesados. Bien amigos, estamos ya en línea telefónica con el congresista Walter Ascona Calderón, a quien le damos las buenas tardes por atender a nuestro llamado telefónico. Congresista, muy buenas tardes, bienvenido al programa Agenda Regional de Telesur. Sí. Hola. Aló. Sí, te escuchamos, Walter. Sí, un saludo a todo Hilo. Es un gusto estar contigo, Alberto, para poder dirigirme a toda la comunidad de Hilo y en general. Sabemos que las redes hoy día tienen una cobertura mucho más amplia de lo que es nuestra provincia de Hilo. Sí, queremos conversar un poco porque después de esta emergencia sanitaria ahora se nos viene la reactivación económica que también nos va a dejar pobreza y quienes van a sufrir más es la población vulnerable. ¿Cuál va a ser el criterio que se tiene desde el Congreso de la República, especialmente su bancada, con la finalidad de que ahora hay muchas empresas que no pagan impuestos, se les ha exonerado con el Congreso anterior, y hay otras que se tienen que revisar en la medida que son muchas las ganancias que se llevan del país y poco es que nos dejan para la redistribución en la población peruana? Hola. Aló. Sí, aló. Sí, Walter. Sí, adelante. Sí, te estábamos haciendo una pregunta, te volvemos a repetir, parece que tenemos interferencia telefónica. Estábamos señalando de que la reactivación económica que va a empezar posiblemente a partir del próximo mes va, como siempre, va a atacar a la gente sin empleo. Venimos de una recesión, venimos de un problema sanitario y lógicamente, nuevamente el sector vulnerable va a ser más golpeado de lo que está ahora. Dentro de la bancada que usted pertenece, señor Calderón, díganos, Walter Ascona, díganos cuál es el planteamiento que se tiene en la reactivación económica. Bueno, después de todo lo que estamos viviendo, tenemos que ser muy sinceros en señalar de que esto va a continuar. Esto no termina en una semana, ni mucho menos en 2. Esto por lo menos va a continuar hasta fin de año, de manera que el gobierno, a través del Ejecutivo, el Legislativo y las autoridades en general tenemos que trabajar en el tema de salud. Es cierto que esto ha traído o va a traer una recesión económica y que ya lo han señalado expertos en la materia. Sin embargo, creo que lo que ha venido sucediendo años atrás o el año pasado, esta confrontación gratuita, tonta, inútil, inerte entre el Ejecutivo y el Legislativo, felizmente se ha superado a raíz de una nueva propuesta en vigencia de lo que es el Legislativo. Y creemos que en las diferencias que tenemos con el Ejecutivo debe construirse cómo enfrentar la situación económica, el pan de cada día de una gran mayoría del pueblo peruano. Primero, que si bien es cierto, el Ejecutivo ha anunciado apoyar a la micro y la pequeña empresa en dotarles un 35% de su patrimonio para poder, pero al mismo tiempo le ha puesto muchos candados.
Es decir, solamente económicamente hablando, aquellas empresas que tengan, a decir verdad, el 75% de la población económicamente hablando de nuestro país no las tiene, de manera de que no tendrían este recurso del Estado hacia la gran mayoría. Sin embargo, nosotros tenemos que estar vigilantes y creo que esto hay que buscar todos los mecanismos posibles para que pueda llegar recursos económicos a la micro, a la pequeña empresa, no porque esté en una informalidad, sino que nuestro país hace décadas el soporte de la vida la tiene pues gran parte de la informalidad y la micro y la pequeña empresa. Entonces creo que allí hay que apoyar, hay que buscar todos los elementos que puedan existir para que les pueda llegar recursos y a partir de allí podamos tener pues toda una reactivación. Uno de los temas que se viene a cotación viene a ser también recogiendo impresiones, incluso está transcrito en el libro de Hernando de Soto, donde entre otras cosas plantea cómo titular, cómo darles el título a las personas de sus viviendas, de sus patrimonios, de manera que eso les permite ante la banca tener un crédito y con ese dinero puedan reactivar también la economía. Claro, el problema, congresista, el problema es que los créditos en la banca pues son altísimos. Además, dentro de este proceso de reactivación económica, si bien es cierto el gobierno está haciendo esfuerzos, se ha prestado dinero, va a insertar en la micro y pequeña empresa, pero ustedes tienen algún tipo de vinculación o se ha pensado también conversar con la CONFIET, la Cámara de Comercio de Lima, quienes son prácticamente los que ponen los parámetros de gobierno en términos económicos. Ya existen fuentes para poder conversar sobre el tema. Hay una economía, lamentablemente hasta el día de hoy, que se maneja de una manera equivocada para la mayoría del pueblo. Esto se ha mantenido, me supongo, al transcurso de los últimos años, porque el Perú fue la vedette en América Latina, ha tenido un crecimiento económico mientras comparado con otros estaban muy por debajo, y el Perú se ha mantenido, y creo que eso es bueno, es positivo, pero hoy no va a ser igual. Entonces allí viene la necesidad de conversar con entidades como las que ha señalado, y hay algo en particular para nosotros como representantes de nuestra región, inclusive de la macro región. Hay hechos políticos como, hablando económicamente, hay hechos políticos como que, ejemplo, frente a este escenario de salud, que es un tema mundial, a Brasil le cerraron la frontera, las puertas en Estados Unidos, a través de su presidente Trump. Entonces, esto ha traído consigo un resentimiento por parte de Brasil, y porque Brasil es un gigante económico en América del Sur, entonces nuevamente va a volver su mirada a hilo, es decir, al Perú. Entonces creo que hay que aprovechar estas circunstancias que se dan en la vida, no solamente política sino económica, porque vamos a vivir una recesión, de manera aquí tiene que ver la Cámara de Comercio, tiene que ver instituciones como la conocemos en hilo, como es la Zona Franca, para poder con otras instituciones poder trabajar el abrir nuevamente esta posibilidad de movimiento socioeconómico con respecto a Brasil. Y cuando hablamos de Brasil estamos hablando de el tren binacional, estamos hablando de mejorar nuestros puertos, hacer abrigo y todo lo que conocemos en nuestra provincia. Sí, pero eso es... Esa es una ventaja que de hecho hay que tenerla muy presente. Claro, pero eso es a largo plazo, congresista. Ahí había una propuesta incluso que Fondo Empleo, que estos dineros que el Estado considera dar a CONFIEB, a los microempresarios, pequeños empresarios, para evitar el despido de los trabajadores, Fondo Empleo podría
tener ese dinero y fomentar lo que usted está señalando. ¿Hay alguna medida al respecto? Estamos ahorita justo en unas propuestas a través de los entendidos, los expertos, para que en esta etapa nos puedan alcanzar dos líneas de trabajo, una que tiene que ver con lo que es salud, porque esto va a continuar, Sí, sí, sí. el tema de salud, y lo otro es la parte económica, que tiene que ver con la vida de nosotros como ciudadanos. Entonces, bien tengamos, de hecho vamos a sustentarla, no solamente comisiones, sino creo que a través de ustedes, ejemplo, de toda la comunidad de Moquegua, para la responsabilidad nuestra. Y es importante porque hablar de recesión es hablar de no trabajo, y al no tener trabajo no va a haber recursos, al no tener recursos económicos no va a haber pan. Entonces la situación no es nada agradable, y creo que hay que volcar todas las baterías para que expertos que podamos contratar como congresistas, como bancadas, que las que están trabajando en estos momentos, sino también como comisiones. Entonces vamos a distraer de repente objetivos que teníamos como ciudad, como representantes, porque hay temas que todos los conocemos, y lo que queremos es que supere, eso se deje de lado, pero va a tomar su tiempo. Nosotros recordemos que vamos a estar, creo que aquí para adelante, un año, y hay que centrar todo nuestro esfuerzo en cómo buscar alternativas para que la ciudadanía pueda generar recursos a través de proyectos productivos, que es lo mejor que podemos hacer. Así Entonces, yo creo que los talleres que hablábamos en otras materias van a estar centradas en cómo participa el vecino para que conozca y también nos apoyen, ¿no? Entonces, hay tareas muy importantes de Así es. El día de hoy el señor presidente nos ha dado nuevamente la cifra, la estadística, cómo está yendo el control, cómo está caminando esta epidemia o esta pandemia del COVID-19. Se nos ha hablado incluso de que ya estamos 107 muertos, en UCI 109 y 1002 de alta, que han sido de alta, que posiblemente nos da un aliciente. Desde el Congreso, ¿cómo verían ustedes si es que se amplía esta cuarentena a 15 o 20 días más, o llegamos a los 40 días? Si sabemos que a mayor cuarentena es más difícil o vamos a tener más problemas con la reactivación económica. ¿Usted considera que hay algún problema interno ahí? Bueno, en principio yo tendría que decir que la vida es lo primero. Es cierto que el Ejecutivo tomó dirección desde un comienzo. Lamentablemente a nuestro país nos toma no de sorpresa, porque todos sabemos la situación de salud que tiene en general el territorio. Muchísimas quejas, lo conocemos. Así es. Los problemas por un tema de irresponsabilidad de muchos gobiernos, donde a salud simplemente no le incrementaban el presupuesto, y en esas circunstancias toma pues al país el tema de salud. Yo creo que hay que tener el comportamiento en relación a las directivas del Ejecutivo a través del presidente. ¿Y qué va a pasar? Todo indica que en el transcurso de los días que estamos viviendo vamos a tener un crecimiento del pico más alto en estas 2 semanas, según señala el presidente, y que eso luego debe bajar. Creo que allí estaríamos cumpliendo el inicio de un proceso de comenzar a dominar esta pandemia. Pero eso pasa porque cada uno de nosotros tenemos que tener un comportamiento al cual es obedecer. No existe, lamentablemente, conocemos a través de la prensa comportamientos como el norte del Perú, de Lima, que no hay una responsabilidad por parte de muchos ciudadanos, y eso nos pone en una situación mucho más difícil. Pero apelamos a una actitud, un comportamiento como la que tenemos a nivel de Moquegua en general. Hola. Nosotros queremos que esto pase lo
más rápido. Luego de eso está ligado, es cierto, pues a la reactivación económica. Así es. Hay muchos ciudadanos que teniendo su trabajo, que jamás podrían estar reclamando porque tenían un trabajo informal de repente, pero tenían un ingreso y que vivían de una u otra manera con la tranquilidad. Pero hoy, de la noche a la mañana, se ha visto una situación difícil. Así es. Bien, congresista, muchísimas gracias por atendernos la llamada telefónica y poder conversar estos temas. Seguramente con mayor precisión y más calma en lo posterior estaremos conversando. Para poder paliar esta situación. Así es. Gracias de todas maneras, congresista, por atender nuestro llamado, y habrá otra oportunidad para conversar más sostenidamente sobre la reactivación económica y ojalá que cumplan el mensaje que usted está dando a los ciudadanos de la parte del norte para que cumplan las medidas sanitarias que ha otorgado el gobierno. Gracias, congresista. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, amigos, ha sido el congresista Walter Ascona Calderón con sus expresiones sobre lo que significaría ampliar la cuarentena, problema en la reactivación económica. Pero también queremos hablar, ya estamos casi sobre el tiempo, no sé si tenemos tiempo para una publicidad o seguimos. A ver, vamos a un corte comercial y luego retornamos. El Gobierno Regional de Moquegua, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente, ejecuta el proyecto de instalación del servicio de restauración del bosque nativo y sus servicios ecosistémicos en Soquesane, Cuellar y Huacaluna, zonas priorizadas de los distritos de Cuchumbaya, Torata e Hilo, en la región Moquegua. El proyecto de restauración del bosque nativo busca disminuir la deforestación y tala ilegal del bosque, obtener mayor recurso hídrico para actividades de reforestación, recuperar y propagar especies forestales nativas en peligro de extinción, incrementar la diversidad de flora y fauna dentro de nuestra región, mejorar los paisajes para fomentar el turismo. Este proyecto contempla las siguientes actividades: la disminución de la deforestación y tala ilegal del bosque, que se realizará a través del monitoreo y vigilancia. Asimismo, se protegerán las nuevas plantaciones, mayor recurso hídrico para actividades de reforestación, captura y optimización del almacenamiento de agua a través de un sistema parcial de siembra y zanjas de filtración, mayor propagación de especies forestales nativas, la plantación de 40.000 plantones de queñua en el sector de Quequesane y 30.000 plantones de tara en el sector de Huacaluna. Se incrementará el servicio ecosistémico de captura de carbono y la biodiversidad de la zona, mayor conocimiento sobre la necesidad de conservar el bosque nativo. Se realizará talleres de sensibilización que busca crear conciencia en la población involucrada del proyecto, suficiente gestión e incentivos para la conservación. Se pretende reducir las emisiones de dióxido de carbono y generar ingresos mediante la venta de bonos de carbono, implementación de la mitigación ambiental y seguridad mediante un plan de prevención, mitigación y de contingencia durante el trabajo. Se implementará un programa de cierre, abandono y restauración de las zonas intervenidas. Gobierno Regional de Moquegua, juntos y firmes construyendo la gran región. Bien, amigos, hemos tenido acceso a la página del Banco Mundial. ¿Y qué dice el Banco Mundial? El Banco Mundial dice: es más probable que este tipo de secuencias se manifiesten en los mercados concentrados en productos médicos. Por ejemplo, son 7 países que representan el 70% de las exportaciones en ventiladores para respiración artificial, vitales en el tratamiento del nuevo coronavirus. Incluso uno solo de ellos prohibiera la exportación de los 7 países, si uno prohibiera las exportaciones, los precios podrían aumentar hasta un 10%.
a corto plazo y mucho más si otros países reaccionan de la misma manera. Lo dice el Banco Mundial, está en su página web. La atención médica en los países importadores, sufrirán de inmediato debido a la escasez por los precios altos. En los países más pobres con una capacidad limitada de producción nacional, las restricciones a las exportaciones de medicamentos y equipos podrían ser consecuencias letales, pero los exportadores quizás también puedan resultar perjudicados porque los precios a nivel mundial se disparan. Dice más abajito, es inmenso, lo hemos recortado, pero le vamos a dar la fecha para que lo busquen ustedes también en internet. Los precios serían más altos de lo necesario si los suministros no se distribuirían de eficiente y equitativo. Debería haber aprendido las experiencias recientes sobre tales efectos negativos. O sea, todavía nos llaman la atención que hemos debido tener, ¿no? Aprender de lo que ya nos pasó. ¿Y qué nos pasó? Nos pasó pues la gripe aviar, todas las gripes, el SARS, el H1N1. Entonces nos dice el Banco Mundial, deberían haber aprendido de lo que ya les había pasado. Y no ahora buscar los mercados para comprar estos respiradores. Y que lamentablemente, si uno de ellos dice, bueno, no vamos a exportar, subiría un 10%. Y los medicamentos también los venden ellos. Ahora ya nos han dicho que está la vacuna. Ojalá que sea cierto. Pero ¿cuánto nos va a costar? Esto nos ha llegado a nuestro correo electrónico del Banco Mundial, publicado el 2 de abril. Búsquenlo para que vean la perla del Banco Mundial, cómo goza con la miseria de los pueblos de América Latina. A cambio de eso, ¿qué va a solicitar en el momento que entremos a la reactivación económica? Todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud es una dependencia. El Banco Mundial, como también el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, son los que fijan el mercado. Y nosotros estamos en un mercado libre. Ahí nos ha llevado Fujimori y compañía, este mercado libre. No por gusto está la Marina de Guerra de los Estados Unidos haciendo prácticas, dice entre comillas, en el vecino país de Colombia, frente a Venezuela. Ellos son los que norman la democracia, ellos son los que norman el mercado, ellos son los que dicen con quién se debe o no tener libre comercio. Y la China, que ahora ha querido salirse un poco, el Japón con su fracaso del yen que quería mundializarlo, el dólar que no va a bajar, por más que no va a desaparecer, va a seguir siendo la moneda internacional, se va a imponer a la fuerza a través de estas grandes potencias que ven primero sus negocios, sus mercados. ¿Y quiénes son pues los que manejan los mercados? Quien maneja el mercado son los bancos. ¿Y quiénes son los dueños de los bancos? Pobre pueblo de América Latina, que tenemos que estar hipotecados y al mismo tiempo a merced de lo que ellos dicen que consumimos, porque nos han vuelto consumidores y todo lo que hacemos es consumir, consumir, consumir y consumir. Es decir, que nos digan que desde el 2008 hemos tenido epidemias en el país y en América Latina y que no hayamos aprendido a tener cosas. ¿En qué año se regaló las empresas del Estado? ¿Acaso no producíamos? ¿Acaso no teníamos industria? ¿Acaso nuestras industrias no pagaban tributos, impuestos y generaban empleo y buenos salarios y estabilidad laboral? Ahora no tenemos. ¿Qué vamos a aprender si estamos en libre mercado? Y recuerden que antes de marzo, el señor Vizcarra aplaudió, el presidente de la República aplaudió, ratificó el Tratado del Arco del Pacífico con los Estados Unidos. O sea que no hemos salido de ahí, seguimos en esta situación, amigos. Vamos a despedirnos porque el tiempo nos ha ganado
y muchísimas gracias por sintonizarnos siempre el día de mañana a las 5 de la tarde, Agenda Regional. Muchísimas gracias, amigos.